Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrega de Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, un encuentro que organiza el Centro Cultural de España en colaboración con la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy vamos a analizar una de las grandes obras de las artes visuales dominicanas, Autorretrato con cigarrillo de Celeste Uosi Gil, un óleo sobre tela fechado a principios de la década de 1940 que forma parte de la colección Eduardo León Jiménez de Artes Visuales. Como muchos saben, este conversatorio estaba programado para el jueves pasado, pero fue pospuesto a raíz del paso por nuestro país de la tormenta Isaías. Entendimos que era importante que ustedes estuvieran pendientes de las noticias y de los boletines oficiales. De ahí la razón por la que pospusimos esta actividad. Ya es lunes, tenemos una obra potente y a un artista fascinante por delante, así que sin más preámbulo, presento a las personas que me acompañan esta tarde. Yulisa Rivera, quien es actriz, escritora y profesora universitaria, es coordinadora nacional de estudios superiores en artes de la Dirección General de Bellas Artes y tiene una especialidad en educación artística, cultura y ciudadanía del Centro de Estudios de Altos Estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Universidad de Valladolid. También está con nosotros Laura Castro, artista y directora de Sindicato, es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de México y tiene una maestría en Teoría Crítica del Instituto de Teoría Crítica de Ciudad de México. Su obra Remodelaciones, copias alteradas de obras producidas por pintores históricos dominicanos, fue reconocida con el premio 15 aniversario Centro León en la edición 27 del concurso de arte Eduardo León Jiménez. El Autorretrato con cigarrillo de Celeste Uosi Gil es de hecho una de las 5 reproducciones modificadas en esa obra. Y por supuesto, Fidel Múnich, director de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos muchos temas que abordar, así que le voy a ceder la palabra a Fidel para que nos cuente brevemente quién fue Celeste Uosi Gil y por qué su obra es tan importante para la historia de las artes visuales dominicanas. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos, buenas tardes al público y a los participantes en este evento. Gracias. El evento se pospuso del jueves pasado por las condiciones atmosféricas, amenaza de huracán y todo eso, pero felizmente hoy lo tenemos acá. Es el tercer evento ya, el tercer evento virtual de nuestro ciclo Arte Dominicano en el Centro, dentro del programa Miradas Contemporáneas, y el cuarto que hacemos este año. Primero fue en febrero, presencial, dedicado a Eligio Pichardo y el sacrificio del chivo, con el profesor Odalí Pérez. Bueno, le recordamos a todo el público que este es un evento mensual, que es el resultado de un proyecto de alianza estratégica, yo le he dicho, ¿no? Le he llamado un proyecto de colaboración entre el Centro Cultural de España, de Santo Domingo, y la Escuela de Crítica e Historia del Arte de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que continuaremos en agosto. A final de agosto continuaremos septiembre, octubre y noviembre, diciembre también. Arriba el año. Nos toca, bueno, el evento de hoy, como ya introdujo Miguel, está dedicado a la pintora, la artista plástica Celeste Uosi Gil, y sobre todo a su obra cónica Autorretrato con cigarrillo. Celeste Uosi Gil es uno de los grandes nombres de la historia del arte dominicano, uno de los nombres fundacionales del arte dominicano, de la plástica. Fue pintora, es conocida sobre todo por sus retratos y sus desnudos. Nació en 1891, hay una discordancia en algunas fechas, algunos ponen 1890 y otros ponen 1891, y murió en 1985. En algunas enciclopedias, como la de Cándido Verón, aparece en 1986. Hay algunos desacuerdos. Vivió 95 largos años y nació y murió en la ciudad de Santo Domingo. Era hija de un presidente de la República, Alejandro Uosi Gil. Fue presidente en el año 1903, cuando ella tenía unos 12, 13 años. Sí, por ahí 12 años, empezaba la pubertad y la adolescencia. Y estudió, bueno, su familia
por razones políticas, vivió exiliada en un tiempo en Francia, luego se trasladó a Cuba y allí en Cuba, en Santiago de Cuba, en la Academia Nacional de Bellas Artes, San Alejandro, estudió dibujo y pintura. Luego se trasladó a Santo Domingo, también estudió posteriormente en la ciudad de Nueva York, en el Art Students League, es una institución muy conocida que es la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Bien, de manera que hablamos de una pintora de oficio y de estudio. Es considerada, digamos, la primera mujer primera artista dominicana en dedicarse plena y profesionalmente a las artes plásticas en nuestro país. También se le considera, obviamente, también con pleno derecho, una de las precursoras de las artes visuales y de la modernidad artística dominicana. La primera mujer artista profesional propiamente, ¿no? Antes incluso de la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la cual ella participó, ¿no? Y fue docente durante años. Doña Celeste Wosi Gil, como se le llama, cultivó el dibujo y la pintura con mucho acierto y con personalidad propia. Una obra que tiene las características, los elementos, que capta ella los elementos propios del Caribe, de lo dominicano, de nuestra cultura dominicana y caribeña, en el retrato de las mulatas, en lo étnico, en lo racial, en lo físico, en lo fisonómico, pero también ella hace aportes a nivel de lo formal y lo estilístico, ¿no? Tiene contribuciones importantes. Ella creó en el año 1924, a principios del siglo XX, creó su propia escuela de arte, su academia de arte, una escuela privada, en la que tomaron clases artistas de la talla de Gilberto Hernández Ortega, ¿no? Ella fue profesor de él. Ella había sido alumna del pintor, escultor y fotógrafo Rodríguez Urdaneta, fundacional, un nombre icónico y fundacional en la historia del arte dominicano, uno de los primeros grandes artistas nuestros. Pero profesora, aparte de Gilberto Hernández Ortega, que todos sabemos, ¿no?, de su trascendencia en el arte dominicano, de Clara Ledesma, de la cual nos ocupamos en la entrega pasada, y de Rosa Tavares. Ella es anterior a Clara Ledesma, fue profesora de ella. Es importante decir eso, que aquí en este ciclo no seguimos el orden cronológico. Podemos tomar una nacida en 1890, final del siglo XIX, y otra de mediados del siglo XX, ¿no? Por eso hablamos primero de Clara Ledesma y luego de doña Celeste, aunque cronológicamente le tocaba a doña Celeste. Bien, y fue gran impulsora de las artes. Hay que señalar no solamente su práctica artística, su aporte a la dibujística de la pintura dominicana, sino también su labor docente como educadora, ¿no? Una gran educadora. También sus exposiciones en Santiago de Cuba, a principios de 1911, en esta Academia de San Alejandro de Santiago de Cuba, donde se graduó. Puso en Nueva York en 1923, a principios del siglo, y luego en la República Dominicana también, con la fundación y luego su aporte fundamental en la enseñanza en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hay muchas cosas que decir de ella, lo vamos a ver. Fue la primera en utilizar modelos vivos, modelos desnudas vivos, un atrevimiento para la época. Y hay muchas señales, hay muchos elementos que destacan a doña Celeste como una verdadera adelantada a su tiempo y como una mujer de una gran personalidad innovadora, sufragista. Quiero decir, ella fue de las primeras defensoras de las mujeres, del sufragio universal para las mujeres, de que las mujeres votaran también. Recuerden que hasta 1900 las mujeres no votaban en muchas las llamadas democracias occidentales. Esto es algo reciente, que tiene menos de 150 años prácticamente, ¿no? Es algo que hay que señalar. Y bueno, es todo lo que puedo decir. Es un gran nombre, es una persona que debemos rescatar por sus aportes al arte dominicano y a la condición de la mujer, y hay que destacar la doble condición de mujer adelantada y de gran artista, doña Celeste Wosi Gil, que debe estar en nuestra memoria, y que los movimientos de hoy, feministas y los movimientos sociales,
liberales y progresistas deben rescatar y tener más presente esa Doña Celeste, así como de otros creadores culturales y artísticos importantes de la República Dominicana. Gracias, Fidel. Más adelante, si quieres, volvemos contigo, si quieres puntualizar alguna información adicional. Cuando se habla de la obra de Celeste Bosigil, la crítica especializada, destaca que ella, y cito, orientó la atención de los artistas hacia la mujer dominicana, de sus características físicas y raciales. Pero además, siempre se preocupó por los trasfondos psicológicos y sociológicos del retratado. Yulisa Rivera nos tiene un análisis muy completo sobre estos y otros elementos de autorretrato con cigarrillo. Yulisa, buenas tardes de nuevo. Te cedo la palabra. Sí, buenas tardes y saludando a los chicos y a todo el que se ha conectado recientemente y agradeciendo al centro por esta invitación y al maestro Fidel por concederme esta pieza, esta obra y esta artista tan especial. Los taínos, quiero decir antes, los taínos tenían la creencia de que cuando los vehículos iban por los caminos, era el guayacán, era la madera quien los llamaba y le decía, hazme un semí. Esa misma sensación yo tuve cuando el maestro Fidel me dijo, vas a trabajar sobre la obra de Celeste Bosigil, una obra que a mí me apasiona, la maestra Celeste Bosigil, y esta obra en particular. Quiero decir también que esta obra yo tuve el privilegio de verla en la exposición que se hizo en el Palacio de Bellas Artes. Recuerdo que estaba en el Salón de la Cúpula y cuando uno se acercaba por cualquiera de las dos escalinatas, esa mirada penetrante era muy difícil de evadir y era muy difícil no detenerse ante esta obra. Y nada, pues vamos a hacer el semí de esta obra de Bosigil. Bien. Celeste Bosigil, ¿verdad? Hizo esta obra que se llama Autorretrato con cigarrillo. No es su único autorretrato, de hecho es un autorretrato que hizo, empezaría muy joven porque está datado del 1940, pero ahí está prácticamente una joven y una adolescente, ¿no? El título es Autorretrato con cigarrillo, fue publicado, está fechado en 1940, actualmente pertenece a la colección de Eduardo León Jiménez, y está hecho en la técnica clásica de los retratos. Está óleo sobre tela, una técnica que desde el Renacimiento acompaña a los mejores retratos. Las dimensiones, como digo, no es un cuadro grande, es un cuadro que impresiona por lo que tiene, ¿no? Por el contenido, por lo que narra, pero no es un cuadro muy grande, es un cuadro de 48 por 38. Bien, fue adquirido por el Centro León en el año 2002. Autorretrato con cigarrillo. En esta obra, la artista se muestra desafiante en una imagen frontal con un fondo de manchas azules, marrones, rojas o rojizas, ¿no? En esos tonos. Se presenta con una cabellera negra suelta, yo diría que en una media cola, lo cual la hace ver un poco más niña, vestida de gris, con un traje sastre bastante masculino y un cigarro en los labios. Es una imagen contundente que podría leerse como un desafío hacia las limitantes y las cortapisas que se tenía la mujer en la sociedad de entonces. Celeste Bosigil, como todos sabemos, y el maestro Fidel lo decía, perteneció al grupo de mujeres sufragistas. Y de alguna manera esta obra es un símbolo de ese interés feminista y de esa ruptura. Celeste Bosigil era una pintora académica, dotada de una poderosa pincelada, como podemos ver en la obra, que revela su carácter decidido y firme, con el cual podemos decir que casi modelaba los motivos con la pincelada. Es una mujer apasionada del dibujo al natural, fue la pionera, precursora del dibujo al natural. Antes se hacían los dibujos al antiguo, pero ella introdujo el dibujo al natural con mucha fuerza. Fue una luchadora, una defensora de esta práctica. Y podemos decir que en esta obra, con esta técnica, desarrolla una composición triangular ligeramente centrada, en la cual se manifiesta su apego a los convencionalismos del clasicismo, dentro de los cuales se mueve el artista con fidelidad, pero con libertad, evidenciando una maestría y un dominio y una decisión consciente de moverse en esa estética, porque sabemos que tenía conocimiento de todas las vanguardias, sin embargo, permaneció siempre fiel a este clasicismo. El manejo de la luz evidencia también gran maestría y fuerza, utiliza una luz lateral, tenebrista, que contrasta con las tonalidades claras y oscuras y los colores que utiliza básicamente el rojo y el verde. El personaje de esta obra aparece de manera frontal, observando al espectador de manera desafiante, rompiendo de alguna manera el estatismo que caracteriza a los retratos y que es propio también de los retratos de esa época.
frunciendo el ceño, activando un diálogo con el espectador desafiante. La diagonal del cigarro, aquí lo vemos, es un elemento protagónico que compite en relevancia con la misma modelo, ¿no? Está reforzado por el escote, con la línea del escote, y está ubicado en el centro de la obra. Aunque está apagado por el blanco, contrasta con los colores de la ropa que le dan, aunque no tiene luz, pero le dan una luz que la coloca en un primer plano de la narrativa del cuadro. El retrato revela el universo psicológico del artista, acentúa cierta masculinidad y un decidido y auténtico grito de igualdad. El traje sastre, el cigarrillo, la actitud poco asociada a los estereotipos de la feminidad, todo eso contribuye a que esto no sea un monólogo, todo lo contrario, es una propuesta que pregunta, es un desafío, es un reto. Es una imagen que todavía hoy en día produce cierta perturbación, una mirada penetrante. Los ojos inquisidores nos mueven a reflexionar acerca de muchos temas, en particular los clichés, los mitos y las convenciones vacías detrás de las cuales se mutila y se cercena la capacidad de expresarse y las oportunidades de un grupo que ancestralmente ha estado oprimido de alguna manera por esta sociedad patriarcal. La obra tiene su mirada penetrante, cuestionadora, no esconde nada, más bien escudriña. Es una celeste vista por ella misma con sus ojos que quieren ser los nuestros. Hay un influjo que nos hace gravitar a su alrededor. Es una imagen seductora que nos invita a conocerla más a profundidad, a ella y a esos misterios de esa mirada desafiante. La artista se hace un autorretrato y enfoca el lugar, conduce nuestra mirada hacia ella misma y hacia lo que cree. La imagen de alguna manera se pierde en el oscuro, y es de alguna manera transgresora, con ese cigarrillo que rompe con todo lo que era la idea de la mujer, y es, podríamos decir, una obra abiertamente reivindicativa. Estos elementos que son tan esenciales para esta imagen, el rostro con su entrecejo fruncido, el cigarro, hacen del rostro y el cigarro un binomio de mucho interés y que le acercan a una posición de mucho empoderamiento de la mujer y de igualdad con respecto al hombre. La obra de Celeste Bosigil, quiero decir, no voy a abundar mucho porque ya el maestro Fidel habló de la obra, pero sí quiero decir que la obra de Celeste Bosigil rebasa la temática femenina para abordar la sociedad, la identidad. Ahí tenemos otro de sus autorretratos, a más edad, ese es otro autorretrato de ella. Pero no podemos contenerla en esquemas ideológicos y amaneramientos interesados que no alcanzan la dimensión del discurso de una mujer adelantada para su época. Maestra por demás de dos veces, ¿no? Maestra del dibujo, maestra de la plástica y también maestra implicada doblemente en la transformación del mundo, formando los nuevos talentos. Pintaba al desnudo hombres, mujeres, y nada, me parece interesante decir ahí a propósito de la imagen del padre, de ese retrato que le hizo a su padre, que todas no son celestes. Todas no son como Celeste Bosigil, porque todas las hijas de los presidentes no tienen el talento ni la fuerza expresiva ni tantas cosas que decir como esta artista, de manera que sirva este espacio también para reivindicar que Celeste no son todas, aunque sean hijas de presidentes, como el caso de ella. Hay dos imágenes ahí, está la imagen de ella con la sufragista, la segunda imagen está con la sufragista, está Abigail Mejía en primer plano, del movimiento al cual perteneció. De hecho, el día que se concedió el derecho al voto fue el día de que se realizó la primera exposición femenina, la primera exposición de una mujer en la República Dominicana. 2 veces histórico ese día. En la anterior la vemos con su alumna, también trabajando, ¿no? Porque era una gran maestra. Vuelvo y repito, agradeciendo a Janet Miller, que me facilitó sus notas acerca de las mujeres pintoras, que su obra pictórica tiene rasgos distintivos que plasman elementos de nuestra cultura caribeña y pone sobre la mirada o ponen la mirada de los artistas, la mujer, la mulata, los paisajes, las escenas y los cuadros que son hoy en día representantes de ese momento donde empezamos quizás a buscar esa identidad nuestra. No voy a abundar, vuelvo y repito, de la obra en general de Celeste Bosigil, sino destacar estos aspectos. Sí quiero, antes de concluir, hablar un poco más adelante de que entender esta obra, un poco atrás, entender esta obra de Celeste Bosigil, hay que entender lo que es el subgénero del autorretrato, o sea, lo que el retrato significa como afianzamiento de la personalidad del artista. Se puede decir que el autorretrato es un subgénero que constituye una de las experimentaciones más profundas y rigurosas que puede hacer un artista.
porque se representa a sí mismo de su propia mirada, lo cual lo carga de una doble subjetividad. Es un ejercicio de libertad, pero también un ejercicio de sinceridad, porque el autorretrato obedece a una necesidad muy concreta de expresarse del artista, es un diálogo íntimo, espiritual consigo mismo, que no tiene mayor compromiso que con lo que el artista quiere decir. El autorretrato vemos que surge en el Renacimiento como género, en el Renacimiento por la idea de los artistas de desligarse de ese papel artesano y adquirir el valor, ¿no? Por eso vemos que en los primeros autorretratos vemos que el artista se pintaba como un poco camuflajeada, ¿no? Entonces vemos que la composición, las poses, las indumentarias, todo acentúa lo que es la individualidad del artista, como ya se está perfilando. Ya los retratos modernos, como de Basquiat, como Egon Schiele, como Lucien Freud, como Beckman, como Bacon, como Andy Warhol, quieren hablar un poco más del artista. Ahí tenemos esta imagen, por ejemplo, es muy característica de los retratos, de los autorretratos del Renacimiento, porque ahí vemos que Durero se pinta como el propio Cristo, ¿no? Ahí vemos ahí una versión del Pantocrátor encarnado en el artista. Buen mozo, ¿no? ¿Por qué autorretratarse? Para expresar con vehemencia los estados emocionales, para hacer una crónica autobiográfica. Ahí vemos, en los autorretratos de Celeste vimos 3, para reflejar su yo y afirmarlo, como el caso de Van Gogh, que hizo montones de autorretratos, como la necesidad de hacerse visible a través de objetos con carga simbólica, como el cigarro que está en el retrato de Celeste, por razones económicas y a veces mero exhibicionismo, necesidad de expresar una visión de sí mismo. El rostro de los artistas representado a su gusto y con intención nos muestran seres humanos afligidos, deformados, triunfantes, camuflados. Pasaron de representarse tímidamente, aquí tenemos a Guda, déjamela ahí, vamos a devolver un poquito. Pasaron de representarse tímidamente hasta ser los grandes protagonistas, como el caso de Durero. En el caso de la mujer, del autorretrato femenino, vemos que el autorretrato femenino aparece también como esa necesidad de hacerse visible en la crónica. Y ahí tenemos la cueva de las manos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el autorretrato femenino? Bueno, los primeros autorretratos femeninos, según las investigaciones hechas en base al índice de Manning, son estas manos que están aquí, de las cuales se dice, en base a esas investigaciones científicas, que más del 50, entre el 48 y el 52% son de mujeres. Eso ya lo voy a dejar para que ustedes investiguen un poquito del índice de Manning, ¿no? También Guda, que es la imagen siguiente, era una ilustradora del siglo XIII, donde ella misma se pintó, ahí no se ve, pero dice Guda, servidora de Dios. Las mismas ilustradoras, iluminadoras, pues también a veces se autorretratan como una forma de, una necesidad de perpetuarse, de contar la historia desde ella misma. Y esto es así porque ustedes saben que la mujer ha sido, tradicionalmente, nosotros vemos de la historia del arte y de la historia, el 15% corresponde a mujeres. A veces nos preguntamos, ¿y las mujeres qué hacían mientras los hombres hacían la historia, mientras los hombres pintaban? ¿Qué hacían las mujeres? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Sofonisba Anguiciola, que de hecho el Prado va a ser ahora, creo que tiene ahora con el centenario, con el bicentenario, una exhibición de ella y de otras mujeres. Está en esa batalla, ¿no? De rescatar estas mujeres olvidadas de la historia. Pues el caso de Sofonisba, después que ella era pintora de Felipe II, todos sus cuadros le borraron el nombre y aparecieron atribuidos a otros pintores de su época. El caso de Judith Lester, por ejemplo, que sus obras fueron atribuidas a Frank Hals y ahora se han encontrado, incluso tienen su firma. Hubo un escándalo en el Louvre que compró una obra de Frank Hals y cuando la vieron bien dijeron, no, pero es que esto dice Judith Lester. También tenemos a Clara Peters con sus bodegones, que se pintaba, ahí tenemos a, no, aquí este Artemisa Gentileschi, no, más adelante, vamos a ver si llegamos a los bodegones. Aquí están los bodegones, sí, Clara Peters, ella tenía tanta necesidad de expresarse ella misma que ella pintaba bodegones, pero ahí en esos bodegones ella aparecía hasta 12, 15 veces, aparecía ella reflejada. De manera que el autorretrato femenino ha sido también importante para contar, para la mujer contar la historia de su trabajo. Vemos también otros casos, como el caso de Morisot, de los impresionistas, vemos el caso de esta pintora afrodescendiente norteamericana, que también se contó a partir de ella, quizás su búsqueda incluso hasta racial, y la propia Frida, en fin, el autorretrato femenino ha tenido su sentido, ¿no? Y su significado. Es un autorregistro de una cultura, ante una cultura androcéntrica. Las mujeres en particular en el barroco hicieron un trabajo importante y quisieron dejar la huella en su autorretrato.
las mujeres establecían su imagen como su carta de presentación, porque de alguna manera era su testimonio y era como querían buscar su espacio. Hay varios autorretratos ahí también en la presentación de obras con cigarrillo. Está, por ejemplo, Max Beckmann tiene muchísimos. Vamos también viendo ahora autorretratos masculinos. Más adelante un poquito. Está Rembrandt, ahí está, los contemporáneos. Pero básicamente les decía que los autorretratos con cigarrillo tampoco ese es el único ni el primero y que cada autorretrato con cigarrillo cuenta una historia. Tenemos el caso de Max Beckmann, tenemos el caso de una mujer, Frances Benjamin Johnston, en el año 1896, se retrató ella misma, era fotógrafa, se hizo una foto con un cigarro y con una cerveza también. Tenemos el autorretrato de Edvard Munch, también muy interesante, donde en este caso él se pierde en el cigarro. Finalmente, en nuestra cultura contemporánea, tenemos Amalia Ullman, por ejemplo, esta argentina, que se hizo una serie de selfies que lo subía a Instagram. La gente pensaba que era un personaje ficticio y ella hizo una exposición súper interesante que está incluso disponible en medios digitales, donde ella contaba la historia desde ella misma. Ella dice que cuando ella era niña, su mamá encontró unos diarios y que ella dijo, no, yo voy a escribir como yo quiero que me lean. Y el autorretrato es un poco eso, el artista escribe como quiere que lo lean. Básicamente, ya para concluir, ahí tenemos a Edvard Munch. Para concluir, aquí tenemos el de Frances, mírenla ahí, está desafiante con un cigarro en la mano, con una cerveza, y la ropa no tiene una ropa sastre como el caso de Celeste, pero ahí está de falda levantada y todo, se le ve hasta la ropa interior, o sea que esa foto tiene que haber sido igualmente escandalosa que la de Celeste. Ahí está Max Beckmann en uno de sus muchísimos autorretratos con cigarrillo. Para concluir, quiero hacer un ejercicio y decir que en la plástica femenina y en la plástica en sentido general nosotros no tenemos muchos autorretratos y pienso que sobre todo femeninos nos han hecho falta, puede seguir, nos han hecho falta. Aquí tenemos el de Susi, tenemos el de Elsa, tenemos algunos masculinos interesantes que son también icónicos, pero hace falta ese trabajo de investigación y también esos autorretratos porque no encontré mucho. Ahí tenemos a Pascal Mecariello, tenemos ahí a los contemporáneos que sí son más dados a jugar con su imagen. Aquí tenemos a Raquel Payobonsky, este es un autorretrato muy jovencita. Aquí tenemos otro retrato de ella embarazada, bastante interesante también. Y decir que como espacio de investigación queda el autorretrato en la República Dominicana o el autorretrato femenino. Aquí tenemos el de la maestra Mirna, que gentilmente me lo cedió, Mirna Ledesma, la directora de la Escuela de Artes Visuales. La maestra Rosalba también. Esos amigos, le agradezco gentilmente me hicieron llegar su autorretrato. Nada, para concluir, un ejercicio que hacemos en el aula es unir la plástica con la literatura o con algún elemento de las artes dominicanas, y yo hoy he querido unir este autorretrato de Celeste Bocigil con este poema de Aida Cartagena Portalatín, otra supermujer de la cultura dominicana. Dice, no creo que esté aquí de más, no creo que yo esté aquí de más. Aquí hace falta una mujer y esta mujer soy yo. No regreso hecha llanto. No quiero conciliarme con los hechos extraños. Antiguamente tuve la inútil velada de levantar las tejas para aplaudir los párrafos de la experiencia ajena. Antiguamente no había despertado. No era necesario despertar. Sin embargo, he despertado de espalda a tus discursos, definitivamente de frente a la verídica, sencilla y clara necesidad de ir a mi encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Yulisa por este análisis tan interesante y este repaso que nos permitió un poco entender el valor del autorretrato y de la autorrepresentación, incluso prácticamente hasta nuestros días, con ese ejemplo vinculado al selfie, vinculado a las redes sociales que nos toca tan de cerca. En este momento nos toca hacer ese cambio, ese giro hacia la mirada contemporánea, que es la que da título a este ciclo. Aprovecho antes de continuar para recordar al público que nos está siguiendo en este momento que pueden hacer sus preguntas a Yulisa, a Laura o a Fidel a través del chat de YouTube. Recuerden, pueden aprovechar para hacer sus preguntas y al final de las intervenciones tenemos un momento para ese preguntas-respuestas. Laura, tengo que ya hablar contigo, que además quería, sobre todo porque conozco tu obra que tiene mucho que ver con autorretrato con cigarrillo, y hay muchas preguntas que tengo para ti. En la entrevista que diste para el catálogo del 27 concurso de arte Eduardo León Jiménez,
explicaste que tu obra Remodelaciones, obra que por cierto ganó el premio 15 aniversario Centro León, trataste de algún modo, en un sentido práctico, de adquirir mayor conocimiento sobre la historia de la pintura dominicana y sus protagonistas. Autorretrato es una de las 5 obras que conforman este políptico. Durante esa investigación, ¿qué descubriste del trabajo de Celeste Bocigil? Hola, bueno, primero gracias por la invitación y feliz de estar bien acompañada aquí de ustedes. Bueno, a ver, yo, en este caso yo creo que más importante que el producto final es el proceso y el porqué de acercarme a través de la copia a artistas de la historia de la pintura dominicana. Yo comencé la serie en el 2017 y en ese momento me venía como planteando una revisión un poco de mi experiencia educativa, ¿no? Dentro de las artes. Y parte de esa experiencia fue aquí, otra fue en México. Y algo que me resultó un poco preocupante fue el hecho de que en el currículum local nunca estuvo incluida la historia del arte dominicano. Ni siquiera en conversaciones casuales, no recuerdo en ningún momento haber hablado de nada relacionado. Toda la historia que revisábamos era muy volcada hacia, ¿verdad?, los centros hegemónicos, como es de costumbre, y para mí eso era como un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos, o sea, y eso reflejado en la educación. Entonces tomé la decisión de llenar un poco ese hueco a través de un proyecto, y este fue el caso. De Celeste Bocigil, lo que me interesaba, bueno, en el caso de las remodelaciones que hice para el Centro León, lo que hice fue aprovechar los recursos de la institución, que es la propia colección y la biblioteca, el archivo, y también las conexiones a otras colecciones que me podía proporcionar estar trabajando con la institución. Entonces, la selección de Celeste atendía a que yo tomé las decisiones de las obras que iba a copiar a partir de un análisis de la colección. En otros casos eran, de las 5 obras, habían obras que no están en la colección, y incluirlas en la colección o copiarlas era una manera de que si la obra quedaba dentro de la colección del centro, entonces estas obras eran como incluidas. Y en el caso de Celeste lo que quise fue destacar el trabajo de Celeste, que ya está, precisamente esa obra ya estaba en la colección. Y a través de la copia era como una oportunidad de generar más conversaciones en torno a ella, como decía Fidel, como de traer de vuelta la conversación sobre figuras que para mí son súper relevantes, no solamente por su obra, sino por la labor que desarrollaron a nivel social y la labor educativa y tal. Que no sé si respondí del todo. Yo creo que me preguntaste también qué descubrí de Celeste en el proceso. Bueno, a ver, el acto de copiar es una cuestión muy psicológica y por ahí va la cosa, ¿no? Como de no solamente involucrarme de manera intelectual con la historia de la pintura dominicana, sino a través de la copia también es como es una observación sensible también, ¿no? Generalmente cuando uno investiga, uno lo hace mucho a través del intelecto, ¿no? Leyendo, buscando información biográfica, mirando obras también, obvio, pero ya ponerse a copiar implica como una observación mucho más profunda y precisamente también usar los sentidos bastante. Y es muy psicológico porque hay que pensar, a ver, no solamente como mirar cómo están hechas las cosas, pero a ver, cómo esta persona, a partir de su personalidad, cómo agarra el pincel y lo pone en el bastidor, cómo es la pincelada, cómo es esa energía, ¿no? que hace que las cosas salgan como salieron. Y pues en Celeste ese ejercicio me llevó solamente a reafirmar lo que ya sabía, que es una persona con convicciones, una persona transgresora, y eso es totalmente palpable en su pincelada. Perfecto. La verdad que sí que respondiste, porque precisamente eso quería
quería saber, y también algo que me parece muy importante destacar de tu obra, que no sé si tenemos la posibilidad de verla para que las personas que no la conocen puedan tener una idea de lo que estamos hablando. En ese político, además, abordas remodelaciones, o sea, copias alteradas de otros maestros y maestras de la talla de Jaime Colson, Jordi Morel, también de Carlos Goico, de Susi de Pellerano, y como ya mencionamos, de Celeste Bosigil. O sea, ¿cómo fue ese ya nos hablaste de la selección, pero ¿cómo fue ese descubrir, ese enfrentarte a trabajos de maestros consagrados de nuestra pintura? Dame un segundito, te estoy tratando de poner la imagen que se me fue por aquí para poder hablar. No te preocupes, la vimos en un momento, pero de repente desapareció, o sea, si la puedes poner. No pasa nada. Déjame ver qué hice, un segundito. Como que la novedad está tuve del Zoom, Live y todo. Sí, no te preocupes. A ver. Coloca a ver si puedes. Volvió. Muy bien. Volvió. Aquí cierro esto. ¿Ya la ven? Todavía no la vemos. A ver, intenta de nuevo. Y si no, puedes seguir explicando y ya vemos más adelante si podemos ponerla de nuevo. No te preocupes. La tengo, aquí la tengo. Ok, vamos a ver. Ahora sí la tenemos. Perfecto. Estoy intentando como ponerla en full screen, pero bueno, si no, ahí estamos. Ok, ahí está perfecto. Bien, entonces, a ver, como decía, para mí hacer esta obra dentro del centro, dentro del proceso del concurso, me daba la oportunidad de analizar la colección. Entonces, a ver, a medida que me fui adentrando en la colección y comencé a investigar otras colecciones, porque la idea de esto era, el proyecto parte mucho también de una cuestión que decía mucho un profesor mío en México, que siempre me resuena, que es que uno tiene que armarse su propia historia y su propia historia del arte. Entonces, para mí no haber estudiado de la escuela y al final hacerlo yo, de alguna manera me permitía hacer eso. Entonces, al final había tanto que podía decidir copiar. Decidí hacer estas 5 y decidí hacer también ir como un poco cronológicamente, ¿no? Ya que era una investigación histórica. Entonces comencé con Celeste. El retrato de Celeste, como ya dije, lo escogí por su trabajo fuera solamente de su obra, sino su labor en otros ámbitos. Luego, la obra de Colson, yo me topé con un catálogo que contaba que estos dibujos, que son del 38, perdón, eran producto de cómo él se sintió con un hecho histórico muy importante que había pasado el año antes, en 1937, que fue la matanza de Perejil. Entonces, también decidí entrarme como en cosas fuera también de la propia obra, que tienen que ver con la anécdota de la misma producción de la obra. Y en este caso me pareció súper chévere que también esto pudiera generar una conversación sobre ese hecho histórico. Luego, y bueno, a la vez, yo, ya de una forma así como de mi perspectiva muy personal, al toparme con los dibujos, que me parecían súper homoeróticos. Yo sé que Colson esa no era la intención, pero yo decidí resaltar eso en los dibujos. Y, por ejemplo, la pared de atrás, que en el dibujo es algo liso, le puse una textura de caracoles. Yo le llamo caracoles, pero era una técnica de gotelé que se usa mucho aquí, se usó mucho en las construcciones de la arquitectura moderna. Y así. Luego está la de Giorgi. La de Giorgi fue muy chévere porque es una obra inconclusa. Esa obra está en el centro y también tenía la oportunidad de verla de cerca. Y lo que más me reveló cómo hacer la obra fue la parte de atrás, porque como no estaba terminada, yo podía ver como muy claramente cómo estaba preparado el canvas, o sea, lo poco preparado que estaba, me dejaba ver la pincelada, no nada más arriba, sino también lo que estaba abajo, por la parte de atrás, entender qué tela usó para saber cómo esa porosidad actuaba, porque no era como normal, lo que se veía enfrente no lo entendía muy bien, y verla por atrás como que me reveló todo eso. Y bueno, Giorgi acostumbraba a mostrar escenas de celebraciones populares, en este caso me parece que es el baile de la cinta. Uh-huh. Y entonces, al ser la obra inconclusa y yo tener tanta documentación, que es como la base de mi trabajo, es hacer recorridos y documentar arquitectura, yo tenía mucha documentación de lugares en proceso de remodelación, o sea, de todos esos pueblos que yo voy una y otra vez, y la casita que era de madera ya le están poniendo block, y hay cosas en proceso. Entonces aproveché para esa obra inconclusa también remodelarla con situaciones inconclusas.
aquí no se ve de cerca, pero uno de los bailarines de la fiesta está sobre unos blogs. Y también el hecho de incluirla para mí venía como a solucionar una cuestión que habla también de cómo operan las instituciones a veces, las colecciones de arte. Esta obra pertenece a un grupo de obras que no pueden ser reproducidas en medios impresos, porque la familia no le permitió eso a la institución, luego de que Georgie murió, y vino todo esto de los derechos y tal. Entonces, para mí, como que si se quiere hablar de la obra, pues pueden usar mi copia en referencia a la original. Luego, en el caso de Susi de Pellerano, fue una cosa muy caprichosa, porque esa obra fue hecha en el año que yo nací, en el 1982. Y para mí también como estar haciendo esto, imaginando que esta persona lo hizo en el año que yo estaba naciendo, también establecía como una situación para mí interesante. Y también era la única obra abstracta que había decidido hacer dentro de este proceso y dentro de esta serie, donde podía leer como arquitectura, que quizás no lo es, pero yo le sacaba como mi propia lectura a través de intervenirla con elementos más arquitectónicos. En este caso, como las pullas que se utilizan para proteger encima, están ahí se ven como en los bordes de alguna de las formas, le incluí esas pullas como de protección o de seguridad que se ponen habitualmente aquí en las casas. Y luego Goico, que fue como lo más chévere, porque tenía que meterme en el rollo un poco, o sea, para pintar como Goico hacía algo tan expresivo que para mí es como, no es como yo pinto. Yo la hice en media hora, o sea, me pasé meses mirando obras de Goico, pero a la hora de hacerlo fue, bueno, tengo que hacer esto en media hora y ya, tirarle así, como que agarro la pintura y no limpio el pincel y lo tiro en el canvas, porque es la única manera. Y nada, todo tenía que ver mucho también con eso, con conocer, como dije antes, a estos artistas de una forma más sensible y no solamente a través del intelecto. Y bueno, termina siendo también una relación sensible con mi pasado, con nuestro pasado. De acuerdo. Y ya yo creo que ahí está. Tenemos muchas preguntas, pero antes de pasar con ese bloque, Laura, me gustaría, si es posible, que muestres tu versión del autorretrato con cigarrillo, porque hay un detalle que tengo que preguntarte, o sea, que es importante que nos detengamos a analizarlo, y es el fondo que tú utilizas en tu versión, exactamente, aquí la tenemos ya. Tú cambias las tonalidades marrones, azul, bueno, marrones, verdes, rojizas de la obra original, por este fondo, que es un fondo de mármol quebradizo. Por cierto, muy parecido al fondo que tiene en este momento la maestra Rivera, o sea, que es una de esas casualidades interesantes. El mismo uso aquí. Sí, exacto. ¿Cómo cambia, o cómo tú entiendes que cambia el fondo, si es que cambia la naturaleza o la personalidad, o sea, en este caso de Celeste? Bueno, definitivamente a nivel visual sí, jala un poco más el fondo, pero también el otro fondo tiene unos rojos que contrastan con el negro, que yo creo que la verdad que tampoco lo cambia tantísimo. Y lo que mencionaba Yulisa, que hay una cuestión aquí con la mirada y con la actitud, que es muy como que te confronta. Y yo creo que al final todo se va hacia ahí. Entonces, realmente el cambio no siento que es tanto a nivel de, digamos que importancia composicional, ¿no? De jerarquía composicional. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos el chat, la verdad que bastante animado, o sea, cosa que me alegra bastante, creo que nos va a alegrar. Y voy a dar paso rapidito a por lo menos 3 preguntas antes de cerrar, porque la verdad es que son muy interesantes. Alguien pregunta ¿qué transmitió esta gran obra, o sea, Autorretrato con cigarrillo, a la mujer dominicana de la época? Es una pregunta para la maestra Rivera. ¿Tiene el micrófono apagado, profesora Rivera? Muy bien, ahora sí. Yo pienso que esa obra causó gran sensación. Es una obra, repito, que ella la hizo, la sacó en los años 40, ¿no? Pero que es una niña fumando, vestida de hombre. O sea, yo pienso que tiene que haber habido muchas opiniones encontradas, ¿no? Pero que fueron capitalizadas con el tema, o sea, lo femenino estaba muy a flor de piel, en el sentido de que las luchas de las sufragistas tienen que haber aprovechado todo eso para sus conquistas. Y yo pienso que en ese sentido, aunque
claro, la sociedad más conservadora habrá visto muchas cosas que no hubieran querido ver en esa imagen, pero sí pienso que es una imagen que logró su cometido. Pienso que tuvo, que habrá tenido la acogida y el impacto que la artista quiso. Claro que sí. Creo que... Sí, Fidel, te escuchamos. Creo que quería decir algo sobre esa obra, aparte de lo que se ha dicho, que no sé si es un atrevimiento mío, pero sí, es lo cinematográfico. Yo creo que tiene algo, o tal vez mucho del cine del tiempo, de su tiempo. Estoy pensando en fotos de Greta Garbo, un cigarrillo, de Marlene Dietrich, en las grandes divas y de las actrices, algo también del femme fatal, ¿no? De los hollywoodenses, incluso del cine alemán, del expresionismo alemán y del cine europeo de los años 30 y 40, dominados por estas grandes actrices que fueron la Garbo, la Dietrich y otros más. Y si podemos rastrear en la historia del cine, hay estas imágenes de mujer fumando, que siempre... Sí, pero en este... se me ocurre, o tal vez... Sí, lo que pasa es que en este caso, maestro, el cigarro, lo primero que está apagado, no tiene el humo. Es un cigarro que es más un desafío. Además, si se da cuenta, usted lo asocia a mujeres que son símbolos femeninos, o sea, mujeres, por un lado con el cigarro como el hombre, pero es como la mujer, pero desde la mujer. Aquí hay una lucha mucho más fuerte, o sea, si se da cuenta, aquí no tenemos esta mujer fatal que quiere seducir al hombre. Aquí hay una mujer que no está de más, como dice el poema. O sea, aquí hay una mujer que quiere las mismas libertades que el hombre. Por eso está vestida de un traje sastre, no coqueta como esas divas que usted dice del cine de Hollywood. No tiene ese pelo y esa expresión atrayente, sino todo lo contrario. Esto es una guerra. Aquí no hay una seducción, aquí hay una guerra. Esta pintura, este autorretrato, es una declaración de guerra. Yo pienso que eso es un ultimátum, yo diría. Ese cigarro apagado ahí es más bien un ultimátum. Lo que quería decir que incluso en el cine, la imagen ya aceptada de la mujer fumando fue una provocación en su momento, ¿entiendes? La primera mujer que tomó un cigarrillo, incluso antes de la Garbo, incluso. Ya eso era para los estándares y los prototipos patriarcales de Hollywood, era toda una novedad y una provocación. No se aceptaba socialmente la mujer que fumara. Hay que hacer sobre la época, sí, de hecho, ya hoy es común, pero en su momento, cuando empezó la imagen, era totalmente una provocación y armaba... Y algo más, maestro. El hecho de que esté apagado ni siquiera es yo fumo, es no fumo, pero si quiero fumo. O sea, es como decía, o sea, es puedo fumar. O sea, porque ni siquiera lo está fumando. No es el hecho ni siquiera de fumar, es puedo fumar y puedo, o sea, tengo derecho a las mismas reivindicaciones, tengo las mismas prerrogativas sociales que el hombre. Eso de la provocación. Puede pasar. Es una mujer que usaba pantalones en principio del siglo, que tenía carro propio, bueno, hija de un presidente, ¿no? Que manejaba algo inconcebible, que estaba a favor del voto femenino y que fumaba también y que era artista. Toda una provocación, una mujer artista, señores, a principios del siglo. Hay que entender eso. Sí. Muy interesante. Tengo que pasar a la siguiente pregunta porque ya estamos bastante cortos de tiempo. Es una pregunta tanto para Laura como para Yulisa. ¿Se registran diferencias, pregunta alguien, en la forma en que las artistas se representan a sí mismas y cómo son representadas cuando son mujeres pintadas por artistas hombres? ¿Se registran diferencias? ¿Ustedes entienden que sí o no? No sé si Laura quiere responder. Laura, los micrófonos son tuyos, si no yo también podría apuntar algo. Bueno, a ver. Sí, no, yo creo que ya de verdad que hay tanta producción artística que se dan casos en que sí es obvio que tú entiendes la mirada del hombre, como bien decía, comparaba Yulisa, la femme fatal, ¿verdad? Y o sea, esa actitud de fumar por tener un sex appeal, que yo creo que muchas veces se puede revelarse cuando un hombre pinta a una mujer, que le puede sacar eso. De hecho, yo he tenido experiencias donde me cuestionan como, ok, pero tú eres como medio sexy, ¿por qué yo no veo eso en tu obra? Claramente sí, debe haber casos en que es obvio, porque es la sociedad en que vivimos. Pero también yo creo que hay muchos artistas que logran vivir de otra manera y que logran pintar a una mujer sin tú notar necesariamente ese tipo de esquemas rezagados, ¿no? La mujer hoy en día también, ¿qué
creo que también bien decía ahorita Miguel, sobre que hoy la relación con la imagen de uno mismo es muy distinta, por los medios, por la facilidad que hay también para autorretratarse y publicarlo. Entonces sí vemos como o sea, mucho más a menudo una mujer que se atreve a fotografiarse como le dé la gana. Claramente sí, es mucho más, sucede mucho más hoy en día. Perfecto. Yulisa, no sé si quieres incluir algo más, añadir algo más. Sí, no, iba a decir que cuando hablamos del autorretrato femenino es una obra artística intencional, donde el artista tiene una intención muy clara. No es lo mismo, el retrato de manera general es complaciente. Tú quieres complacer a la persona que está retratando. El autorretrato obedece a una necesidad comunicativa muy clara, donde el que se autorretrata quiere contar algo. Entonces eso le da otro tipo de fuerza. De hecho, hay una diferencia. El hombre se autorretrata a principio en el Renacimiento, el hombre se autorretrataba en posiciones de privilegio, ¿no? Haciéndose ver como un intelectual. La mujer nunca se retrataba en el taller, o casi nunca en el taller, porque que no quería verse como un artesano. La mujer se retrata muchas veces pintando queriendo decir, soy yo que pinto, o se retrata delante del piano diciendo, yo toco el clavicordio, toco el piano, como es el caso del autorretrato femenino, porque es una carta de presentación que cuando el artista lo toma, es un arma para decir, o sea, que para detonar todo su potencial creador más allá de lo femenino. Perfecto. Me quedo con esa última oración, esa reflexión, porque me parece muy buena para cerrar. Quiero agradecer a todos por su participación, Laura, Yulisa, al doctor Fidel Múnich por acompañarnos en este... Hay una pregunta del profesor Chaín, que yo creo que debemos, antes de cerrar, una pregunta del profesor Chaín. A ver, sí, pues adelante, con la pregunta. En YouTube, no es directo, fuera. Bien, perfecto. Sí, la tienes ahí, yo la estuve viendo. Perfecto. ¿Cuál de las preguntas? La primera que hizo el profesor Chaín, sí. La voy a hacer, vamos a que la respuesta sea un poquito breve, por favor, porque estamos contra el tiempo. Sí. Celeste fue precursora del desnudo en la pintura dominicana. A partir de ese hito, ¿cómo situar la idea de androginia en Celeste como redención del ser escindido y perdido en su propia identidad? Es pregunta del profesor Plinio Chaín. Creo que va dirigida a Yulisa. Al maestro Fidel Múnich. Adelante, maestro. No, era a la pregunta esa. Sí. Plinio metafísico siempre, ¿no? Identitario también. No, creo que quería hablar de esto, ¿no? El tema de la decisión de la identidad. ¿no? Y ya había señalado ese elemento andrógino en ella, ¿no? Sí. No sé si quieren añadir algo, Yulisa o Fidel. No, está muy bien así. Muy buena interpretación. Bueno, pues la pregunta realmente es una interpretación, ya. Sí. Hay algo de una identidad dividida también. Y ese trasfondo psicológico, ¿no? Y yo creo que es un cuadro con una tremenda libertad creadora, eso que se han señalado todos ustedes, ¿no? Y esto desafiante, esa expresión pensativa, esa quijunta, esas pestañas pobladas, y toda esa expresión de juventud y de rebeldía desafiante y valioso y memorable y rescatable en nuestro tiempo. O sea, que es un cuadro de lectura también. Perfecto. Pues ahora sí, les agradezco Laura Castro, Yulisa Rivera, Fidel Múnich por Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro. Aprovecho para invitarles a todas las personas que nos siguen al próximo Miradas Contemporáneas, que será el jueves 20 de agosto, también a las 5 de la tarde. Van a estar con nosotros Anixa Gutiérrez, Paula Gómez y Omar García Angurria para analizar la obra 24 de abril de Ramón Oviedo. Recuerden, jueves 20 de agosto, 5 de la tarde, estaremos por aquí nuevamente en otras Miradas Contemporáneas. Así que recuerden, compartan el video, sigan nuestras redes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye, gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Bye.